Saludos y bienvenidos a Día a Día. Estamos a lunes, comenzamos la semana hablando de salud bucodental. Exactamente, ya son muchos capítulos los que llevamos, nunca lo digo, pero este es el capítulo número 92, es decir, que 92 entrevistas he hecho yo con el profesional, con el doctor y catedrático Ambrosio Bermejo Fenoy, que está con nosotros, y hoy vamos a seguir hablando de líquen plano y de cáncer oral. Le damos la bienvenida. Bienvenido, Ambrosio, bueno, encantada. 92 programas se dicen pronto. Sí, además los tienen todos en YouTube, cualquiera puede consultarlos. Podemos poner Ambrosio Bermejo Fenoy y ya está. Y directamente nos remiten a los de YouTube. En YouTube. Para mí, una vez más, es un placer estar aquí, tú lo sabes, y hoy vamos a hablar de un tema interesante que empezamos el mes anterior, sí, el líquen plano oral y el cáncer. Y vamos a hablar de líquen plano, de cáncer, vamos a comprender qué es un cáncer, hoy lo vamos a ver claramente, y la posibilidad que existe en ciertas enfermedades de padecer un cáncer. Es decir, que hay enfermedades que si las padeces, pues tienes más probabilidades de tener un cáncer que si no la padeces. Por complicaciones. Por complicaciones, sí, porque el líquen plano es una enfermedad benigna. Lo que pasa es que pueden surgir complicaciones, infecciones, erosiones y también cáncer en un porcentaje muy bajito, un 2%, según autores, pues es más o es menos, pero aproximadamente es muy improbable que se produzca, pero se puede producir y por eso hay que vigilar. Hoy vamos a ver un caso clínico y vamos a ver un caso clínico. Fíjate, el caso clínico es una mujer de 61 años, pero fíjate que a los 30, a los 30 años ya empezó con un líquen plano. Seguramente empezó antes, pero fue diagnosticado hace 30 años y desde hace 30 años estamos haciendo un seguimiento. Las lesiones que vimos el último día, lesiones blancas en el interior de las mejillas, en las encías, en el dorso de la lengua, y se diagnostica por biopsia. Le hicimos una biopsia y demostramos que efectivamente tenía un líquen plano oral. Además, el frotis para el virus del papiloma humano número 16, que es un virus agresivo y que produce mutaciones, pues era positiva a él. Bien, fumadora esporádica, pero no la creas mucho, porque cuando una paciente te dice que fuma esporádicamente, dos cigarritos al día, no sabemos cuántos son. No sabemos cuántos son. O de cuántas horas es su día. Entonces, hace 4 meses aparece una lesión ulcerada en el dorso de la lengua. La biopsiamos y era un carcinoma oral de células escamosas. Vamos a ver las imágenes. Bueno, aquí estamos viendo, son las mejillas, el interior de las mejillas, donde hay estrías blancas, áreas rojas, es decir, la superficie de esa mucosa está alterada y dijimos el último día que se altera porque hay una autoagresión, hay células, fíjate la lengua, como aparece en falta de papilas, sí. No tiene papilas, da una imagen como en alas de mariposa, que la tenemos descrita. Sí. En las encías también aparecen un poco enrojecidas, y últimamente vino con esta lesión. Ya aquí tenemos una lesión en el centro de la lengua, además de las lesiones propias del líquen plano, que repito, es una enfermedad benigna, vemos una ulcerita y el problema es que cuando exploramos esa zona ulcerada, pues vemos que hay un endurecimiento. Hicimos una biopsia y fue un carcinoma oral de células escamosas. Si te parece, hoy quiero recordar lo que es el líquen plano. Exacto. El líquen plano dijimos que era una alteración inmunológica más frecuente en la mujer que puede afectar a las mucosas, pero también a la piel y a los genitales. Se diagnostica por biopsia y es una enfermedad benigna, pero en un 2% de los casos a largo plazo, con el paso de los años, en esta mujer que hemos comentado, pues pasaron 30 años desde que fue diagnosticada, quitamos la lesión y se acabó, porque si se coge a tiempo, se cura. Esta mujer está curada de su cáncer de lengua. Porque habéis hecho revisiones continuas, periódicas, durante todos los años. Hemos revisado periódicamente toda la boca, la lengua, que es muy delicada. La lengua hay que prestarle mucha atención porque muchísimos cánceres de boca empiezan en la lengua, se desarrollan ahí. Si se cogen a tiempo, se curan. Es una maravilla. Mira, lo que te voy a explicar ahora
no me vas a creer, pero... No te voy a creer que hayas traído el tronco. Mira, el tronco es muy demostrativo porque realmente tiene una corteza. Tiene una corteza que le protege de la lluvia, de las inclemencias del tiempo. Bien, pues nuestra piel tiene una corteza también que se llama epitelio. ¿Epitelio? Es el epitelio que te protege. Y fíjate bien... De hecho, en esa lengua parecía que no lo tuviera. Exacto, ¿no? Era muy fino, muy estrechito. ¿Por qué dijimos que hay unas células del sistema inmune que atacan al epitelio? No sabemos por qué. Bueno, se vuelven locas. Entonces, claro, sí, se enloquecen. Realmente el tronco no tiene arterias, ni tiene venas, ni tiene capilares, ni linfáticos, ni nervios. Es simplemente un manto protector. Pues igual sucede con el epitelio, tanto en la piel como dentro de la boca y en la lengua, ¿eh? Lo que pasa es que cuando es atacado desde el interior, porque debajo del epitelio están las fuentes nutricias, como un tronco dentro tiene savia, pero la corteza no tiene savia, la corteza se nutre de esa savia. Y entonces cuando el epitelio es atacado pues, por esas células propias, entonces se resquebraja, se atrofia. Como estamos viéndolo ahí. Exacto, fíjate qué interesante. Esto es un trocito de epitelio que yo voy a quitar de aquí, ¿vale? Lo he quitado. Y eso es lo que pasa en el líquen plano. Aparecen erosiones, aparecen grietas, y entonces la estructura se altera completamente. El epitelio no es capaz de protegernos como es debido, y entonces empiezan los problemas. Pueden haber infecciones, etcétera, etcétera. Vamos a ver la siguiente imagen, que es interesante. Recuerdo del cáncer. Pues el cáncer es relativamente frecuente en España. Aparece un 5% por cada 100.000 habitantes. A los 5 años, fíjate, solamente sobrevive el 50%, porque no han sido diagnosticados a tiempo. Esta mujer va a vivir toda su vida porque le hemos quitado el cáncer a tiempo, de manera que es preciso un diagnóstico precoz. ¿Qué es lo que pasa? Que una célula normal sufre una mutación genética, resultado de que hay una predisposición genética y además un esposoma. El esposoma es lo que hay a tu alrededor, virus, tabaco, alcohol, etcétera, etcétera. Sumando estas dos cosas, la célula normal sufre una mutación. Entonces, fíjate, ahora lo que yo quiero hacer es lo siguiente. En la piel, en la mucosa, pasa lo mismo que en el tronco. Es decir, hemos dicho que hay un epitelio. Ahora vamos a ver esto a gran aumento. Imagínate que lo vamos a ver con una lupa súper extraordinaria y vamos a ver las células que hay aquí. Las células, célula, vamos a aumentar cada célula pues 2.500 aumentos, con un microscopio muy potente. Bueno, imaginen que esta mesa que tengo aquí, que la vamos a ver enseguida, esta mesa pequeñita, si me permites... Nos quitamos esta de aquí, entonces, y nos acercamos la otra. Esta mesa, el tablero blanco, significa que hay una membrana que separa lo más superficial, que es el epitelio, de lo que está debajo, ¿vale? Pues lo que está debajo es como en el tronco. La savia que tiene el tronco es lo que aparece en el tejido conjuntivo, que está por debajo de esta membrana, por debajo del epitelio. Y lo que vamos a hacer, pues, es colocar aquí las venas, las arterias... Todo eso estaría por debajo de ese tejido. Claro. Estamos viéndolo ahora, ¿vale? Aquí está. Bien, por aquí, debajo de la membrana basal, están las venas, las arterias, los capilares, los linfáticos, ¿de acuerdo? Todo esto es lo que va a nutrir al epitelio, lo va a nutrir a través de la membrana basal, pero hay una separación importante. ¿Y qué tengo si yo veo todo lo que he dicho que voy a ver? Lo tengo y efectivamente vamos a comprobarlo. Y a gran aumento lo que veré serán las células epiteliales.
Las células epiteliales las tengo aquí, montadas unas sobre otras. En el epitelio hemos dicho que no hay elementos vasculares que puedan nutrirlo. ¿De qué se va a nutrir el epitelio? Pues se va a nutrir de los vasos que tengo aquí debajo. A través de la membrana. A través de la membrana basal. Y de ahí se alimenta. Sí que tengo que tener en cuenta que el epitelio tiene unas células que hacen que se multipliquen y que den lugar a las células que están inmediatamente por encima. Es decir, vamos a buscar en el fondo del epitelio, en la parte más profunda del epitelio, una célula madre. ¿Qué es una célula madre? Pues una célula madre es aquella que da lugar a divisiones para proveer de células hijas las zonas más superficiales. Lo que pasa, es decir, ahora tengo una célula madre. Esta célula madre se divide en una célula hija y una célula... Y la célula madre sigue comportándose como tal, es decir, en el futuro dará lugar a otras células. Por esa división no deja de tener... Exacto, por esa división, el mismo comportamiento. La misma funcionalidad. Dan lugar a células hijas, efectivamente, es así. Entonces, esas células hijas van ascendiendo hacia arriba, pero al alejarse de las venas y de las arterias, de los centros que le proporcionan alimento y oxígeno, se van haciendo más estrechas, se van haciendo más pequeñitas, y aquí encima veo estas células que son como células atróficas, más atróficas. Fíjate que las de abajo tienen núcleos, estas ya van perdiendo los núcleos, y a medida que se van acercando a la superficie, todavía más. Fíjate que aquí ya tengo células que no están nucleadas, que son láminas de queratina, láminas ya poco vitales, no les llega el oxígeno ni les llega la alimentación. Y lo único que su funcionalidad es recubrir. Es recubrir, es proteger. Simplemente para proteger, para que no entren las adversidades. Nos están protegiendo. Es más, estas células se van a descamar, se descaman en el interior de la boca, mueren y se descaman. Y vuelven a construirse otras. Claro, porque desde abajo las células madre van empujando hacia arriba a las células hijas, una nueva célula hija empuja a la que está inmediatamente superior. Y eso pasa con la piel y pasa con la mucosa. En la mucosa la multiplicación es mucho más rápida. Cada semana cambiamos todo el epitelio de la mucosa oral. Repito, estos son células que yo he aumentado en 2500 veces, ¿de acuerdo? Bien, pues una cosa muy importante es que hay elementos aquí que nos protegen, teóricamente nos deberían de proteger. Este es un linfocito que llega por debajo, está atacando a las células y produciendo el líquen plano. Entonces, aquí se desestructura, todo esto se desestructura y aparecen pues células atróficas en una zona donde no deberían aparecer. Porque padece líquen plano. Es un líquen plano, aparece un líquen plano por el ataque de esos linfocitos propios que se alocan. O bien, lo que pasa es que las células epiteliales expresan determinados antígenos probablemente y las células no son reconocidas como propias y son atacadas por esos linfocitos. De manera que tenemos ahí un epitelio irregular. Claro, es un epitelio que nos defiende mal. Si su objetivo era defendernos, pues no nos está defendiendo correctamente y hace un epitelio vulnerable. El epitelio que tengo aquí no tiene tantas capas como el que tenía antes. Esto es un epitelio de líquen plano. Por lo tanto, empieza a dejar al aire la membrana. Claro, está cerca ya, la membrana está cerquita, la membrana basal está cerquita, pero es un epitelio desestructurado, es un epitelio que no es capaz de defendernos. En la boca, en casi todas las bocas, hay virus, hay bacterias, por eso el paciente de líquen plano tiene que tener muy buena higiene y tiene que hacer limpiezas periódicas. Y hay un elemento importante que es el virus del papiloma humano. El caso de la paciente era positiva al virus del papiloma humano. Como este epitelio está desestructurado y protege mal, es un epitelio vulnerable, este virus que tiene apetencia
por las células madre, penetra por una grieta a la célula madre y la infecta y la hace mutar. La hace mutar y al final puede, por una serie de mutaciones continuas, llegar a convertirse en una célula cancerosa. También te las voy a poner aquí. Esto ya es una célula cancerosa, ¿de acuerdo? Y fíjate que es una célula que ha mutado. Lo que pasa es que mientras estas células cancerosas estén por encima de la membrana basal, no va a haber problema. Yo puedo quitar todo este tejido mutado y tirarlo a la basura. No lo tiro a la basura, porque lo mando a biopsiar, exacto. ¿Cuál es el problema? El problema se produce si yo no llego a tiempo y esta célula cancerosa ha sido capaz de atravesar la membrana basal. Porque ¿qué tengo debajo? Tengo capilares, tengo linfáticos, tengo nervios y por ahí se puede diseminar y haber metástasis. Si yo el cáncer lo cojo a tiempo, elimino todo esto y lo tiro a la basura o lo analizo, entonces se acabó el cáncer, porque todo esto va a reepitelizar por células sanas. Exacto. A cubrirse por el Lo importante es llegar a tiempo y que no atraviesen esas células cancerosas la membrana basal. Eso es lo interesante. Y vamos a ver a continuación otra... Bien, pues ya hemos dicho que los pacientes tienen más posibilidad, y la genética, la inmunología, el tabaco, el alcohol, las cosas que puedan afectar para ese cáncer. El virus del papiloma humano, por eso es aconsejable, nosotros lo aconsejamos siempre, las vacunas contra el virus del papiloma humano, para tener en sangre anticuerpos que si llega el virus, que va a llegar, porque en algún momento... Es muy fácil estar en contacto con ese virus. Lo importante es que no penetre. Fíjate, otro caso de líquen plano. Líquen plano dio unas transformaciones en la lengua, siempre en la cara ventral de la lengua, es muy peligroso. Ahí, porque las células, porque no hay queratina, no hay suficiente protección. Y al cabo de los 20 años se transformó en la imagen que tengo debajo. Esa zona más blanquita es un cáncer. Es un cáncer, sí, y además penetraba ya, pero penetraba la membrana basal, no importa. Si penetra poquito también se puede eliminar. Y fin, bueno, no sé si quieres... Positivamente hay que decir que todos estos casos están solucionados y esas personas viven y no... Claro, pero cogido a tiempo, no hay ningún problema. También tenemos algún caso en que el paciente desapareció durante 3 o 4 años y al final no se pudo hacer nada. Pero hay que decir que prevención, exacto, revisiones periódicas... Claro, prevención, cuidado con el tabaco, cuidado con el alcohol, por favor, hay que vacunarse del virus del papiloma humano y luego revisiones periódicas y se acabó. Si es muy fácil hacer el diagnóstico precoz, una buena autoexploración, el paciente tiene que meterse una vez al mes el dedo en la lengua a ver si hay algún endurecimiento, alguna cosa, si se aprieta y tiene dolor o tiene una ulcerita crónica que no termina de curar, es muy interesante, tiene que venir a revisión. Y bueno, finalmente... pues decirte, recordar el resumen: el líquen plano oral es una alteración inmunológica, el resultado es un epitelio vulnerable y que de ciertas agresiones pueden provocar mutaciones y cáncer. Pues aquí está, eso es. Eso es el resumen, y ahora yo quiero la noticia. Sí, mira, la noticia es muy interesante. La noticia científica. Porque fíjate, es una esperanza. El año pasado fueron premio Nobel de Medicina por el hallazgo de moléculas que liberan el freno del sistema inmunológico, porque los linfocitos también nos protegen del cáncer, atacan a las células tumorales. Pero resulta, es muy curioso porque estos dos investigadores, uno americano y otro japonés, pues descubrieron que los linfocitos, que son los que tienen que destruir las células tumorales, pues cuando aparecen las células cancerosas, hacen que el linfocito exprese unas moléculas que le frenan, el cáncer se protege como con un escudo, y ya se ha descubierto qué escudo es. Simplemente son moléculas que aparecen en el linfocito y que hace que el linfocito no ataque a esas células cancerosas. Por eso las nuevas líneas de investigación
las nuevas líneas de investigación tratan de ya no dar, bueno, quitar esas moléculas. Quimioterapia y hay que dar radioterapia, todo lo que quieras, pero lo que hay que hacer es espabilar a estas células, a estos linfocitos. ¿Cómo se está haciendo ya? Pues eliminando estas moléculas que son el freno del linfocito contra la célula cancerosa. Si nosotros somos capaces de que nuestras propias células del sistema inmunológico se merienden, se coman, destruyan a esas células cancerosas, ese será el camino. Ese es el camino de la inmunoterapia actual contra el cáncer. Total, que sí que se está estudiando, sí que se tienen resultados y al final el mensaje es que sea nuestro propio organismo el que trate de combatir, ¿no?, esas células cancerosas. Y estamos descubriendo ya qué es lo que está pasando al linfocito, es muy interesante. Bueno, estamos en una buena era, podríamos decir, ¿no? Buena era. Pues... y ahora simplemente quiero decirte que hemos incorporado en la clínica un nuevo sistema para hacer que los pacientes se sientan mejor, con arrugas producidas por contracciones musculares, desgaste dental por el bruxismo, dolores musculares por el apretamiento, insomnio. Todo esto nosotros podemos hacer y enseñar al paciente a través de 6 sesiones cómo lograr que nuestras endorfinas controlen la ansiedad, que nos mata. Bueno, pues es un nuevo camino que hemos iniciado. Y bueno, pues nada más. Que pregunten por esas sesiones. Exacto, con 6 sesiones vamos a ser capaces de controlarnos a nosotros mismos. Sin duda, y de crear endorfinas, y si dormimos mejor, no fumamos y hacemos un poco de ejercicio y aprendemos técnicas de meditación, seremos más felices. Y si además tenemos la boca limpia, nuestros besos serán más dulces. Pues con esto nosotros nos vamos a Puli, pero no se vayan porque vuelvo enseguida.